Jorge, la curva claramente se ha aplanado frente a lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada. Pero, como lo hemos dicho una y otra vez frente a la ciudadanía, como no tenemos una vacuna, ni existe certeza de cuándo esa vacuna puede llegar y la efectividad que tendrá, la única respuesta que tenemos los humanos, la humanidad, es evitar el contagio, por decirlo, indiscriminado, el cual resultaría en el colapso del sistema de salud. ¿Por qué esto es diferente que una gripa fuerte, que una influenza o otra enfermedad, infección respiratoria aguda? Porque los humanos no tenemos un anticuerpo para este virus. Y al que se somete, al que entra en contacto con el virus, tiene una alta probabilidad de contagiarse y el 15% de los contagiados tienen una alta probabilidad de tener síntomas, es decir, de enfermarse. No todo el que se contagia se enferma, es decir, el 85 de cada 100 personas ni siquiera sienten síntomas, pero 15 sienten síntomas y 5 de cada 100 sienten síntomas severos. Entonces, es una infección respiratoria aguda, muy similar a otras, pero no tenemos anticuerpos. De esa manera, y por eso es que tenemos que aislarnos. ¿Para qué? Para que no nos dé la gripa a todos al mismo tiempo si todos nos, contagiamos indiscriminadamente. Hemos tenido experiencias, hace muchos años tuvimos el abrazo del pato, y eso era hasta cierto punto una pequeña versión de esto, porque todos no estábamos acostumbrados a ese tipo de virus y nos contagiamos mucho. Entonces, lo que debe suceder, Jorge, es que tenemos que aislarnos para que nos vayamos contagiando poco a poco. Y llegará un momento en que el virus ha circulado por la ciudad lo suficiente que nos permita decir, hombre, ya tenemos suficientes personas que han sido sometidas al contagio y por ende la tasa de contagio será menor. ¿Por qué? Porque si salimos a la calle, yo, por ejemplo, estoy contagiado, pero yo tengo contacto con Pedro, con Juan y con José y con María, pero a María ya le dio, a José también, ellos no van a ser, en teoría, portadores a futuro o en adelante de ese nuevo virus. Ahí moriría ese contacto. Entonces la tasa de contagio bajaría y podríamos decir que esto ya no es una pandemia, ya no es una crisis de la salud pública, porque no habrá un colapso de nuestro sistema de salud. Entonces, esa es la teoría, eso es lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud, el INS, y eso supone que la única salida de esto es cuidar el contagio para que sea de una manera controlada. Eso no quiere decir que queremos que la gente se contagie, simplemente que la alternativa es vivir como ermitaños por 18 meses y esperar que exista una cura. Y eso es insostenible porque mandaríamos a muchas familias a morir. Y es un falso debate tratar de escoger entre la economía y la muerte. Lo que tenemos es que salir a la calle, el que tenga que salir a trabajar, lo haga de una manera responsable, cuidando los protocolos, usando el tapaboca y demás. Entonces, Jorge, hoy Barranquilla, por causas, de importación de virus que llega de otras ciudades, de otros municipios, por también falta de la posibilidad de muchos de aislarse, ha terminado en una posición en la cual nosotros hemos salido a buscar el virus. Y Jorge, no te quepa duda, Barranquilla es una de las ciudades que mejor sale a buscar el virus a sus calles. Nosotros cuando tenemos un contagiado le hacemos las pruebas a su familia, a sus vecinos, a la línea de contacto de las personas que estuvo alrededor de esa persona durante los últimos días. Es decir, nosotros no escondemos los casos, sino que al revés. Entendemos que para cuidar a los barranquilleros tenemos que identificar rápido los casos para que no los encontremos cuando ya están en una UCI a punto de morir. Nosotros los identificamos antes. Y es por eso que no nos da miedo que suba la tasa de contagios, identificar los casos rápidos, cuando la alternativa es hacer menos pruebas o de menor calidad con la falsa premisa de que alguien quiera esconder casos. Entonces, en Barranquilla, nosotros no escondemos los casos, sino que al revés los salimos a buscar activamente, y por eso nuestra tasa de contagio ha subido, sí, pero nuestra tasa de hospitalización y de mortalidad
todavía es muy baja. Y esa es la tasa que debe preocupar. Si te enfermas, ¿hay una cama? Sí, hay muchas disponibles. Si te enfermas, ¿cuáles son las probabilidades de que tú mueras? Nuestra tasa todavía está menor que el promedio mundial y está muy cerca que tasas de ciudades comparables. Y esa es la gran premisa, Jorge. Aquí estamos saliendo a buscar a la gente que se enferme. Y al mismo tiempo, hoy vamos a estar en Santo Domingo de Guzmán con 150 vigías de la salud que están haciendo pedagogía casa a casa, enseñándole a la gente cómo cuidarse, regalándole tapabocas, y hacen parte de nuestro plan de focalizar los barrios donde más contagio hay para que la gente aprenda a convivir con el virus y aprenda a no contagiarse irresponsablemente. A ver, José Granados pregunta. Alcalde, buenos días. Seguramente a muchas personas no les gusta que le hablen con realismo de esta situación, pero lo peor que puede suceder es que las autoridades comiencen a esconder el escenario en el que nos estamos moviendo, en el que estamos viviendo en este momento. ¿Qué le han recomendado ese grupo de epidemiólogos, de especialistas de la salud, con respecto a el manejo de la información directa, la suya, con la comunidad, los mensajes que debe enviarle a la comunidad? Bueno, José, ahí hay, en cuanto a los mensajes, hay versiones mixtas. Hay gente que quiere dorar la píldora e ir soltando las cosas poco a poco. Hay gente que quiere ser muy fatalista y mostrar la realidad. Yo lo que quisiera es eliminar el falso optimismo, que no es un problema del barranquillero, es un problema mundial y está probado. El humano quiere ser optimista y inclusive llega a no querer ver lo que los datos están mostrando. Entonces, yo llevo más de 60 días diciéndole a los barranquilleros que poco a poco nos iremos contagiando una gran parte de nuestra población. Y yo les quiero hacer el siguiente análisis. En Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, es una ciudad donde hicieron muestras masivas y se encontró que ya el 30% aproximadamente de la población que circula en la ciudad ya estuvo expuesta al coronavirus. Y por eso determinó que ya puede ir abriendo poco a poco sus negocios. Lo mismo ha pasado con otros países como España e Italia, que ya determinaron que ya pasaron por lo peor. Ahora, ellos pasaron por lo peor sin haberse preparado. Nosotros nos preparamos para no pasar un rato como ellos, en donde no estaban clínicamente preparados para atender a los enfermos y que todos se enfermaron al mismo tiempo. Es decir, fue un torrencial aguacero, un vendaval. Nosotros queremos que esto llegue como una llovizna para que podamos atender a todo el mundo. Entonces, José, nosotros, ¿qué le podemos decir a la gente y que hemos estudiado siempre con los epidemiólogos que nos vienen acompañando? No solo a nivel local, que han sido de gran apoyo, sino a través del Instituto Nacional de la Salud y la OMS. Para darte un ejemplo y simplificar el modelo del INF. Digamos que Barranquilla tiene 1 millón de habitantes, para simplificar la cifra. O que el área, vamos a hablar del área metropolitana, vamos a hablar de 2 millones de habitantes en total. Esos 2 millones de habitantes se estima por el INS, nuestro modelo es un poco distinto, pero vámonos con el del INS, se estima que el 50% de la población es susceptible al contagio, es decir, 1 millón de personas. Se estima que en los próximos 2 años podrían estar sometidos a contacto y contagio aproximadamente el 50% de eso, es decir, 500,000 personas. Entonces hoy estamos hablando de que tenemos menos de 1,000 casos en la ciudad de Barranquilla. Es decir, vamos apenas comenzando. Esto es un comienzo de un largo proceso de convivir con un virus. Entonces no debemos alarmarnos porque estamos un poquito más adelantados que otras ciudades, porque todas vamos a pasar por lo mismo. Esta carrera no la gana nadie. Lo único que podemos hacer es cuidar a quienes se nos enferman y prepararnos para que no se enfermen todos al mismo tiempo, sino poco a poco. Es la única manera de salir de esto fortalecido. Óigame, y eso lo hemos hecho. Jorge, y vuelvo a lo mismo. Antioquia hoy tiene muy pocos casos y ha bajado y ha logrado bajar la tasa de contagio. Estamos de acuerdo que lo han logrado hacer muy bien, pero
el objetivo no es no tener contagios, porque ellos no podrán en un mes simplemente abrir sus fronteras, abrir los vuelos y volver al trabajo. Porque al revés, la gran población o la gran mayoría de sus ciudadanos no habrá tenido exposición al virus. Y si lo hacen, rápidamente entrarían en un colapso de su sistema de salud. Así que no tener contagiados no es ganar la batalla. No tener contagiados es volverte un ermitaño y cerrarte ante el mundo esperando que nunca llegue un visitante de otro país o de otra ciudad donde ya haya o exista ese virus. Entonces, lo que ha logrado Medellín es bajar la tasa de contagios para que se vayan contagiando aún más lento que los barranquilleros. Pero eso que va a hacer es demorar también el proceso en el cual salgan más rápido de esto. Así que esto es un baile perverso, porque busca que nos contagiemos lento, pero no tan lento que nos toque extender esto indiscriminadamente. Es decir, nos toca ir a una velocidad en la cual siempre haya una cama, siempre podamos atendernos, pero tampoco tan lento que nos toque colapsar nuestra economía. Ellos han tenido mucho éxito al principio, pero eso también depende de unas condiciones exógenas que nosotros no controlamos. Por ejemplo, que tanto cumplen los municipios del área metropolitana y nosotros. Creo que estamos haciendo una buena labor después de esas alertas iniciales que tuvimos. Segundo, que tanta gente entró de otras partes y de otros municipios. Nosotros desafortunadamente, en este momento, no en general, somos un centro de referencia del Caribe. Aquí nosotros recibimos pacientes de La Guajira, de Sucre, de Montería, y eso nos puso en riesgo al principio también, pero no podíamos dejar de recibirlos, porque en últimas todos somos colombianos y todos somos parte de la misma raza y no podíamos negarle el servicio a alguien. Es decir, cerrar fronteras porque alguien nació en un municipio y otro en otro es desconocer el principio de la vida y de que todos merecemos los mismos y tenemos los mismos derechos. Pero Jorge, todos vamos para el mismo sitio, hacia el contagio controlado, en donde preservemos la vida, pero tampoco matemos a la gente de hambre. Y es por eso que tenemos que ir bailando con esta enfermedad de una manera responsable, en la cual siempre, como te digo, el objetivo es que siempre haya un sistema de salud disponible para que los enfermos puedan acudir a él, pero sin que eso restrinja nuestra capacidad de producir, de emplearnos, de llevarle comida a nuestras familias más de lo que necesita. Y ese es, digamos, el equilibrio que debemos encontrar, y no es un capricho de Jaime Pumarejo, no es una decisión unilateral de la Alcaldía de Barranquilla. Esta decisión la tomamos basado en datos y en conjunto con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y nuestros propios epidemiólogos, quienes, de la ciudad, quienes nos hacen recomendaciones y en base a eso tomamos las decisiones. Barranquilla viene bien porque, como les digo, tiene una tasa de contagios que aunque ha incrementado, sigue estando controlada. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de hospitalización y nuestra tasa de mortalidad sigue siendo baja. Y esas son las dos medidas claves para saber cuándo abrir y cuándo restringir. En general, sí, la gran mayoría de los barranquilleros se ha concientizado del tema. Hay dos cosas que hay que cambiar, Jorge. Tenemos una encuesta que se hizo para entender hecha con la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría y el Ministerio de Ciencias, para entender cómo ven los barranquilleros el virus. Y lo que encontramos es que el 98%, casi el 98% de los barranquilleros sabe que es un virus grave, sabe que hay una alta posibilidad de contagio, sabe que si bien pocos se mueren, hay una posibilidad de que algún ser querido se muere. Pero hay otra cosa que es increíble: creen que a ellos no les va a dar. Entonces, le va a dar a todo el mundo, pero a mí no. Entonces, esa creencia a veces nos vuelve irresponsables por el falso optimismo. Ahora, eso no es un tema de Barranquilla, porque a veces nosotros también tenemos la capacidad de echarnos vaina a nosotros mismos. No, esto es un tema que sucede en toda Colombia y a buena cuenta a nivel mundial,
Por eso este virus ha humillado a grandes potencias como Estados Unidos. Tenemos que tomar conciencia de que sí es muy probable que a todos nos dé este virus y de que tenemos que protegernos. ¿Y a quién debemos proteger? A la población más vulnerable, al adulto mayor y a quien tiene inmunodeficiencia. Y eso es lo que más tenemos que cuidar. ¿Cómo? Manteniéndolos lo más aislados posibles y asegurándonos que ellos tengan siempre las medidas de protección necesarias. Entonces, yo creo, Jorge, que lo que viene es una etapa en la cual seguiremos haciendo mucha pedagogía para que nos demos cuenta que esto es una responsabilidad colectiva. No existirá nunca suficientes policías para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, ni sanción suficiente. No existirá la manera de decirle a una familia que se quede en su casa si se está muriendo de hambre. En Barranquilla tenemos una condición muy distinta y es que aquí la gente se muere de calor y no de frío. El que se muere de frío se mete en la casa y se esconde. El que se muere de calor sale de su casa afuera. Entonces nosotros necesitamos cambiar el modelo mental de cómo nos defendemos contra el virus. Está bien salir a la puerta de tu casa, hombre, pero no te vayas a jugar fútbol con el vecino. Sí. Entonces tenemos que cambiar la condición de cómo vemos la crisis y cómo nos cuidamos ante ella. Y esa es la etapa en la cual nos estamos adentrando ahora. Pero, repito, por ahora vamos bien. No hay que fijarnos mucho en el número total de contagiados, porque esa cifra va a seguir subiendo todos los días y va a subir hasta llegar a cifras que ni siquiera hemos pensado. Y cuando estemos contando los cientos de miles de casos y los millones de casos en toda Colombia, seguirá subiendo porque es la única manera. Lo único que va a suceder es que suban los casos. Lo que tenemos que cuidar es la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad. Que los barranquilleros siempre sepan que el sistema de salud está listo para atenderlo. Mire, alcalde, me están llegando muchas inquietudes de los oyentes a través del WhatsApp, pero aquí tengo una que me parece muy válida. Son los amigos que trabajan en las cárceles, los muchachos del IMPEC. Milton Aníbal, creo que es el presidente del sindicato del IMPEC, y me dice: Jorge, buenos días, pregúntale por favor al alcalde qué plan de contingencia tiene si aparece un positivo en una cárcel de Barranquilla, Modelo o Bosque. Recordemos que ya hubo un caso y creo que fue trasladado a un centro asistencial. Pero ¿hay un plan de contingencia en el caso de que se presenten más casos de coronavirus en las cárceles? Porque tenemos algunos ejemplos en cárceles del sur del país, sobre todo, donde la cosa ya hizo como metástasis, señor alcalde. Sí, así es. Y la gran mayoría de cárceles tienen un protocolo. En Barranquilla, como usted lo dice, la cárcel distrital, un dragoneante de otro municipio llegó a la ciudad, prestó su celular dentro de la cárcel y ocasionó pues un pequeño brote de contagios, de 5 contagios, pero pudo ser, por la rápida acción de nuestro servicio de salud, pudo ser contenido. ¿Por qué? Jorge, porque nosotros no solo tenemos protocolos para las cárceles, tenemos protocolos para todo. Todo el tipo de empresa que está operando, todo tipo de entidad e institución que está operando, tiene un protocolo. ¿En qué consiste? En que enseguida que aparecen síntomas, nosotros hacemos una visita y un bloqueo epidemiológico. ¿Y eso qué quiere decir? Digamos que yo siento que tengo síntomas o estuve expuesto a alguien que tuvo el virus. Yo contacto al sistema de salud, o si estoy en línea de contacto, es decir, si están trazando a otro que tuvo contactos, me llamarán a mí y me hacen una entrevista y me preguntan: ¿usted con quién estuvo los últimos días? ¿A quién tocó? ¿Con quién tuvo contacto estrecho? ¿Cuál es su núcleo familiar? ¿Cómo vive usted? Y van a tu casa. Luego ven a tus vecinos y le hacen un examen a toda esa gente. Es por eso que nosotros hemos hecho hoy más de 7,000 y pico de exámenes y logramos aislar a la gente positiva. Espero que esta semana arranque un albergue que aísla a la gente que no es capaz de aislarse en casa. Es decir, las personas que viven 12 o 10 o 9 en una casa y no tienen la posibilidad de aislar a uno de al contagiado, lo vamos a sacar de su hogar para que no contagie o no sea un foco de contagio. Y eso lo vamos a hacer localmente desde la Alcaldía de Barranquilla a través de los recursos de la donación de Vacatón,
porque estábamos esperando que eso lo lanzara el gobierno nacional y ya no vamos a esperar más, lo vamos a hacer nosotros mismos con esos recursos de donaciones mientras aparecen los recursos del gobierno nacional, y si no lo tendremos que sufragar a través de los impuestos distritales, porque es una de las medidas que más hemos dilatado y que más necesitamos también. Bien, oiga, alcalde, para finalizar, esta mañana en Emisor Atlántico entrevistamos a una joven que se llama Geraldine Núñez Carbonell. Es una joven que trabaja en un crucero. Es un crucero de la compañía Carnival que está hoy en el norte de México. Hay 375 tripulantes a bordo del crucero, todos colombianos. Y hay una buena parte de barranquilleros y gente de la región Caribe, pero en su mayoría son bogotanos. El barco ha parado en varios puertos dejando tripulantes de diferentes naciones, y todas las naciones han permitido que los nacionales se bajen, hagan cuarentena y luego regresen a su país. El barco está previsto que llegue a Cartagena. ¿Qué fecha es el barco? 26 de mayo. 26 de mayo. Los colombianos tienen el temor de que el gobierno colombiano les diga que no pueden atracar el barco allí y bajarse los 375 colombianos que van en el barco. Alcalde, usted tiene contactos con el gobierno nacional. Esos muchachos no pueden seguir deambulando por el Caribe. Ese barco no puede seguir dando vuelta para ver si se bajan en Cartagena, como está previsto en esa fecha, hacen la cuarentena y luego regresan cada uno a sus hogares. ¿Se podría contar con usted para hacer la vuelta en el gobierno central? Claro, Jorge, nosotros podemos hablar con la Cancillería y con el gobierno. Lo hemos hecho. Cada día vuelven vuelos humanitarios. Inclusive a Barranquilla han llegado algunos. Cabe anotar que suponen menor riesgo que el contagio local por lo siguiente. Son personas que estamos identificando desde que llegan, se les hace un examen, se les traslada directamente a sitios donde puedan cumplir con su aislamiento, es decir, tienen que certificar que en su casa pueden cumplir con el aislamiento, y dado que se están cumpliendo todas esas condiciones, son personas que suponen muy poco riesgo de, por decirlo de alguna manera, de hacer un contagio masivo. El mayor riesgo es el que anda por la calle sin el tapaboca o se lo pone y no se cubre la nariz. Sí. Está enfermo y ni siquiera lo sabe. Ese es el mayor riesgo de contagio que tenemos en este momento. No unas personas que llevan semanas y que probablemente si ya estuvieron contagiadas dentro de ese barco, ya pasaron por su etapa de incubación y de alta carga viral del virus y no van a ser un foco de contagio para los colombianos. Así que claro que debemos repatriarlos usando todos los protocolos de bioseguridad para que no sean un riesgo, pero sí, es inexcusable que eso siga ocurriendo. Bueno, perfecto. Hay que hacer la gestión, alcalde. El barco llegaría a Cartagena en la fecha que le acabo de mencionar y están pidiendo que por favor el gobierno les autorice, porque se ha dado el caso de otras embarcaciones que han llegado a puertos de Colombia y el gobierno colombiano le ha dado la negativa. El problema es que en este barco de Carnival hay 375 colombianos, varios de ellos de Barranquilla. Señor alcalde, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, y quisiera reiterar un mensaje. A ver. Esto, lo que viene, que apenas está comenzando, mis queridos barranquilleros, apenas estamos en el inicio de este virus, de esta pandemia. Si bien hemos durado una buena parte de estas semanas casi que aislados en casa, este fue una medida de choque para comprar tiempo y preparar nuestro sistema de salud. Esta nueva etapa donde poco a poco iremos volviendo a trabajar y a alguna semblanza de nuestra vida, supone una gran responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Usar el tapaboca, lavarnos las manos y mantener la distancia social. Si cada uno de nosotros usa esas 3 reglas cuando salga a su casa a trabajar o a alguna actividad permitida, va a poner su granito de arena para que esto se aplane y para que podamos salir de esto lo más rápido posible. Y debemos quitarlos el velo de optimismo y pensar que esto no va a ocurrir en Colombia y en Barranquilla. Va a ocurrir como ha ocurrido en el resto del mundo, y la única manera es cuidar que la tasa de contagios sea la más baja posible, para cuidar que siempre haya un médico
y una cama esperando a quien se nos enferme. Así que depende de ti, de cada barranquillero, de que salgamos de esta.